Ya estamos listos. Muy bien. Pues bienvenidos todos, señores, amigos. Qué gusto volverlos a saludar aquí en tu espacio del podcast. Hoy con un tema, bueno, como todos interesante, pero particularmente cada uno de ellos tiene algún punto especial, algún punto que lo hace diferente en cuanto a interés y en cuanto a análisis y todo lo que ello conlleva. Hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar de autoconocimiento. Autoconocimiento. Un, es un tema que a veces es de esos, creo yo, de esos conceptos que no queremos hablar, de esas cosas que no queremos hacer, obviamente, ¿sí? Es algo que pareciera muy positivo, pero pues al final es una, es una puerta que muy pocos se atreven a tocar y mucho menos otros se atreven a cruzar. Hoy vamos a descifrar un poco de qué se trata todo este tema de autoconocimiento. Eh, Vamos a ver la utilidad, los beneficios y todo lo que ello lleva para poder hacer ese ejercicio personal. Estos capítulos más recientes han sido pues más dirigidos al interior y hoy vamos a redondear esto con el autoconocimiento. Como siempre, José María Gris, un placer. Bienvenido. Buenas tardes, buen día, buena noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Con mucho calor, pero bien. Bueno, sí, aquí esta noche ha sido calurosa, la verdad. Esta noche ha sido calurosa. Sí, Pero bueno, también estamos en el mes de junio, acabamos de entrar en el mes de es junio, o correcto, sea señor. que Es correcto. también es lógico, ¿no? Vaya jardín nos hemos metido, porque yo te estaba escuchando y me estaba riendo Ujú. y pensaba, no sé muy bien, y pensaba un poco si era el huevo o la gallina. Decías, Sí. no queremos tocar ese tema. Y yo me estaba pensando, no queremos o no sabemos, o no queremos porque no sabemos, o no sabemos porque no queremos. Así es. Sí, es un juego de palabras, pero Ni me muy... encuentro, ni me sé, ni vivo en mí, porque ni me aclaro. O sea, que yo que dices, uy, 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 uy. Sí, 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 sí. Fíjate la necesidad que tenemos de creer que lo tenemos todo controlado. Ujú. Y Sí. todo lo que me estás diciendo es poner nuestra identidad, así entre comillas, Ujú. en tela de juicio. ¿Quién soy yo? Pero no lo veo. Ya gris. Sí, ya, sí, no lo veo. Esto es un símbolo, esto es un nombre. Esto es. Y soy tal, soy abogado. No, eso es tu profesión. Ujú. Soy José María, no, ese es tu nombre. Soy un hombre, ese es tu género. ¿Tú qué eres? Y, y los grandes pensadores hindúes empiezan con la introspección. ¿Quién soy yo? Y yo lo más cerca que he llegado de poder decir yo soy esto es llegar a establecer algo como mi ADN, que para mí es el set de valores. Ujú. Por poner algo, ¿eh? Por poner algo y, y cada vez que me veo, es esto, y hay veces en que dudo porque veo que somos más un espíritu teniendo una experiencia terrenal o si somos un cuerpo teniendo una experiencia espiritual, ¿no? O sea que. Y estamos con ese juego de palabras que decía, que no es un juego de palabras y sí es un juego de palabras, porque como decíamos el otro día, el lenguaje es un arma y es una programación, con lo cual
Y yo creo que es un gran problema del ser, bueno, yo pienso que ha sido un problema siempre, pero creo que en la Edad Media, como tenían ganas, tenían la necesidad de estarse dando mamporros por ahí o con necesidad de sobrevivir, pues no tenían tiempos de plantearse historias como esta. Y ahora, cuando vienen temas como la pandemia o tal, que nos hacen parar de sopetón, que vas a 300 por hora y es como ir con un Porsche y que se te claven los frenos. ¡Fua! Mañana cerrado en casa, durante meses, durante años. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y quién soy yo? Yo que estoy solo. ¿Yo qué hago? Y hemos tenido la suerte de tener todo el internet y todas las conferencias y todo. Hemos tenido la suerte que si no, si hubiéramos tenido que estar solos haciendo algo que tú y yo hacíamos de pequeños, que los jóvenes ahora no saben lo que es aburrirnos. ¿Tú te acuerdas cuando una tarde decíamos, "Joder, la tarde estoy aburrido yo? Se me ha hecho larguísima. Son las 4, son las 5. ¿Qué voy a hacer hasta las 8 que voy a llegar a mi casa?" Y eso nos da miedo. Es como la Sí. historia aquella que decías tú del ojo. Mi historia, y me Ujú. recordabas el otro día, ¿eh? Del ojo y tal. Voy a tener que mirar para adentro. Uy, si los culpables son los otros, sois todos vosotros, todos sois los... La pregunta inicial, después de esta introducción que tú nos has dado, que es, Una, un batiburrillo. no, claro, por supuesto, de verdad me conozco, de verdad nos conocemos, porque Ujú, tú dijiste algo muy importante, o sea, al inicio decías, el autoconocimiento nos da miedo, sí, sí. pero habrá quien lo tome también como que refrende lo que piense él de sí mismo, sin juzgar si es bueno o malo, ¿no? ¿Sí? Ya eso Es quedará en que, cada quien. es que, es que ya empezamos, dice, el autoconocimiento nos da miedo. Yo creo que no llegamos a eso. Yo Ujú. creo que mirarnos nos da miedo. Bueno, O sea, y, y me están viniendo muchas frases tuyas. No nos queremos mirar ni para afeitarnos, sí, claro, es la verdad, es la realidad. ¿vale? Entonces, claro, ¿cómo vamos a llegar al autoconocimiento que nos dé miedo si es que ya mirarnos, como te decía, que aquellos coaches que no se podían ver en vídeo? ¿Pero cómo es eso? ¿Pero Sí. cómo es eso? Porque muy pocas veces utilizamos el modo observador. Ujú. Estamos mirando de dentro hacia afuera siempre y con la escopeta preparada. A ver, ¿quién se va a pasar? No aquello poniéndote tú en perspectiva y diciendo, a ver, ¿qué está haciendo José María ahora? ¿Qué tonterías dice? Hoy cuando veía el tema decían, Vaya, vaya jardín, porque si yo soy el que tiene que venir a explicaros lo que es el autoconocimiento, vamos daos, ¿eh? O sea, porque a mí mismo no, me declaro que no, o sea, aquello de creo que voy en el camino que va hacia que creo, hacia donde creo que quiero que vaya. Y si no, si alguien me puede ayudar a decir que por favor que venga. Ay, caray. Volvemos a la misma paradoja de hace No, algunos programas. si estamos siempre igual, si estamos No, siempre es que igual. algo que pareciera común, no digo sencillo o fácil, sino común, Mm, se nos complica. Se nos complica porque le adicionamos
muchos conceptos que quizás al momento de hacer el ejercicio pensamos, bueno, no, quizás, bueno, creo que tienes razón en tu relato inicial. Creo que tenemos miedo de vernos y que nos vean. Ya tú nos has explicado anteriormente estos conceptos de miedo, de vergüenza, que creo que embonan perfectamente aquí. Pero ¿por qué nos cuesta tanto hacer esto? ¿Por qué se supone que a veces hasta presumimos nosotros nuestra experiencia en el sentido de eh, pues de conocer el mundo, digamos, de alguna manera, cuando ese ojo se voltea hacia adentro, dices, hey, ¿qué pasa? Es que nos engañamos, nos Sí, engañamos, seguro que sí. nos engañamos, nos han engañado con intención positiva, ¿eh? Ujú, Porque nuestros progenitores quizá no quisieron de que nos calentáramos demasiado la cabeza, de que pensaron de que ya la vida nos daría tiempo y la verdad es que muchas veces hay mucha gente que no deja de ser el puer eternus, ¿no? Niños con canas, niños y niñas con canas. Entonces dices, ojo, ojo, vamos a empezar a ser. Y en el fondo, y en el fondo, dices, ¿y qué más da? ¿Qué más da? Son dos mentiras o cuatro mentiras. Son unas cuantas mentiras. Pero cuando te das cuenta que en tu vida hay más mentiras que verdades, ojo, ojo, que ahí estás creando un personaje, ¿eh? Ojo, ujú. ojo, Alerta. alerta. Hoy estamos con cuidadito, ¿eh? No, como no, porque estamos tocando fibras sensibles. Estamos Estamos tocando el tocando alma, estamos tocando la exactamente. identidad, estamos tocando algo muy delicado y tenemos que tener mucho respeto hasta para aquel que no, que se está engañando y que tú dices, vaya pendejo, que no. Y por aquel hay que tener respeto, porque, o Hay que sea, tener respeto porque aún con esas fallas o ese tipo de cosas, puede que él viva de una manera feliz o tranquila. Y es su manera de hacerlo. Al final, ¿verdad? Digo, muy respetable. ¿Sí? No podemos vulnerar su realidad, aunque no sea nuestra realidad o pensemos que no sea la correcta. lo único que Ahí, me planteo como objetable es cuando hace sufrir a otros. ajá, sí, claro. Porque que él viva en su ilusión y viva allí y viva. Yo pensaba, yo pensaba hoy, Ujú, haciendo un trabajo, de lo que conforma al ego, ¿no? Y que como en el fondo la herencia más brutal que tenemos es que vamos pasando nuestros dolores emocionales, los vamos pasando de padres a hijos. Sobre todo la madre. La madre como la madre es la que nos cuidó, las ujú, que tuvo el momento más tierno con nosotros. No, no intento culpar, ¿eh? No intento culpar. Sencillamente, ella heredó también eso sí. de su madre y de su padre, ¿no? Y, y quizá no fue ni consciente de que eso no era suyo, era una herencia. Y quizá, por no decir seguro, no sabía ni cómo llamarla, ni cómo peinarlo, ni cómo.
cómo sanarlo, ¿no? Y como tal lo pasó, y como tal lo pasó. Y aquí puede parecer esto como un agravio, como hacer un agravio a los progenitores. No, yo al revés, pienso que es una responsabilidad de, de cada uno de nosotros en su momento de ser adulto. Ujú. Que ser adulto y quien, o sea, se ha tardado mucho, ¿no? En esta historia. Y yo pensaba, ¿y si fuéramos, no sé si te acuerdas, una película que era de aquella chica tan guapa que era un icono sexual, era la Laguna Azul o el Lago Azul, Ah, sí, Brooke Shields. Brooke Shields, Brooke Brooke Shields. Shields. Y eran dos, un niño y una niña que descubrían el amor, Ujú. descubrían, o sea, eran dos niños que pasaban adolescentes juntos, pero eran dos niños y que de alguna manera no habían sido contaminados. Sí, Piensas, primero, si eso podría darse y si en el fondo esos dos no dejarían de ser Adán y Eva y los de que cierta manera. generarían las primeras frustraciones, porque estos son frustraciones, la mayoría de estas cosas son frustraciones. Y, y las vas pasando. Tú la llevas y tú la llevas. Se acabó la historia. Dentro de este miedo del que tenemos de poder autoexplorarnos, eh, estamos conscientes de algunas partes de nosotros que no queremos exponer. Y no digo exponer Sin duda. al exterior, sino nosotros Bueno, mismos. me estás dando dos puntos que yo entiendo así, ¿eh? Ujú, Según la ventana de Johari, es la parte que yo no muestro, lo que Johari le llama la fachada. ujú, Lo que yo veo, pero vosotros no veis. Entonces, esto es salir o no del armario, por llamar de alguna ujú. manera, ¿vale? Eh, ya no solamente en el contexto de salir del closet, sino de cualquier cosa Sí, que yo sé, pero vosotros no sé, no sabéis. así es. Pero creo que tú vas más profundo y vas más donde si ya no queremos mirar cómo somos, donde no queremos ni mirar ni acercarnos. Y te digo que sí, es nuestro inconsciente y en nuestro inconsciente está la sombra. Está la sombra de Jung. Este hombre, yo no sé este hombre que le daban o qué leche le dieron de pequeño o qué, porque este hombre, no, para mí queda un extraterrestre que vino aquí y no tiene Debe de ni haber puta idea. sido griego, filósofo griego en su pasado. No tenéis ni puta idea, no tenéis ni puta idea. Oye, Eh, en esto que dices de que sí existen y que no queremos, aquí es donde entra el engaño, el autoengaño del que hablabas hace rato. yo creo que ni llega a eso porque es tan, para que haya autoengaño, has de ser consciente de que no quieres verlo. Y yo creo que la sombra ni somos conscientes de que queramos verla. Ok, Está costando estas palabras hoy, ¿eh? sí, cómo no. Está costando estas palabras hoy. Ah, la sombra según Jung, es algo que me apasiona. Ahí es donde está, ahí es donde está la solución de todos nuestros problemas. Son, es, tenemos consciente e inconsciente, y en el inconsciente está la sombra. La sombra es donde guardamos todo aquello que creemos que no es ético, correcto, socialmente correcto, no es bueno, es malo,
es todo aquello que no está dentro del perfil correcto, correcto entre comillas, está en la sombra. Y no tiene por qué ser bueno ni malo. Por ejemplo, Humphrey Bogart, que era el duro de la película, tendría en la sombra la ternura, Ok. Pero no la exponía. porque no la exponía. Ujú, Porque a alguien quizá le enseñó de que, digo Humphrey Bogart, digo el perfil de Humphrey Bogart. ujú. Y los duros no exponen porque no se quieren vulnerar. Y entonces entienden que es una debilidad. Pero fíjate que no es bueno ni es malo, es una debilidad y la ponen en la sombra. Entonces, fíjate qué paradoja, según Jung, eso es lo que queremos evitar y no queremos ni mirar. No queremos ni mirar porque nos sentimos humillados, nos sentimos abusados por la sombra. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque en el fondo somos nosotros mismos. Sí, Y lo bueno, según Jung, es que la solventación no está en rechazar esta sombra, sino integrarla, sino hacer eso parte de nosotros y decir, sí, señor, llevo mis pantalones sucios, pues que no tengo otros ahora, y sí, van sucios, no, disculpad, pero eh, perdona, ahora me cambiaré los pantalones, pero es que no, no. Entonces, ese, esa necesidad de tener todo tan perfecto y aceptable para que sea agradable a los demás es lo que nos aleja de nosotros mismos. este, este trabajo del que hablas, te iba a preguntar antes hay un dicho que lo hemos escuchado muchas veces y creo que a lo mejor proviene de esto, de este concepto que estás exponiendo ahorita. Criticamos en los demás lo que nosotros tenemos y quizás no nos hemos dado cuenta. Lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro. Sí, señor. En la Sí. Biblia habla de la paja en el ojo ajeno y Ujú. de tu viga. Y Jung y Freud hablan de la proyección. Y yo lo digo que yo no sé si en Tampico tenéis un dialecto o no, pero seguro que tenéis algunas expresiones que son de Tampico. Sí, 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 muy norteño, sí, como no. Entonces, yo no puedo determinar que Enrique está hablando tan pequeño, no sé si es esa la palabra correcta, y con mis disculpas, no sé si no puedo decir que Enrique está hablando o no tan pequeño si yo no conozco el tan pequeño y yo no uso el tan pequeño. No sé si me explico. Sí, Para que yo pueda decir que tú eres mentiroso, yo tengo que ser tan mentiroso o más. En Román Paladino te lo digo, en toda la confianza, para que quede claro. Porque como yo soy mentiroso, me mole y procuro que no se me vea. Cuando veo en otro comportamiento de eso, ahí me molesta. ujú, Pero si yo no fuera mentiroso, pues no vería ese comportamiento, no lo detectaría, porque no lo estoy viviendo. ¿Me explico el juego? Eso es la resonancia que provoca el otro. Y ahí el curso de milagros dice que esa es la función de tu hermano. Tu ok, hermano existe para que sea tu espejo y te veas en él y te reconozcas. ajá. Oh, imagínate la vuelta que hemos dado. Sí, claro. En la física dicen
que los polos iguales se repelen. Como, como en muchos rubros, eh, pues es lo mismo, nada más que cambia Pero es que según lo que la estemos física y hablando. nosotros estamos en las mismas leyes, en los mismos Claro, órdenes. totalmente. Pensamos, bueno, eso son para las cosas, los hombres vamos por otra parte. No, Oh, no, 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 no. Te iba a preguntar, hay herramientas que utilizan todos los profesionales que acompañan en este proceso de autoconocimiento eh, para poder facilitar el poder adentrarse a este tipo de cosas que estamos platicando y poder encontrar y sacar conclusiones o conceptos importantes que nos ayuden a mejorar. Eh, conclusiones, uf, eso ya es más difícil, pero ya sé por dónde sí, vas. sí, bueno, La conclusión se la la saca saca uno uno mismo. mismo, claro, sí, pero para llegar a ello necesitas, Hay procedimientos, por exacto, ejemplo. exacto, exacto. Hay procedimientos que se han ido montando, como los yogis, como en PNL, como procesos de introspección, por ejemplo, en bioneuromoción hay procesos de introspección. De hecho, cuando tú, no sé ahora, pero cuando hacíamos el posgrado, había dos caminos. Había el camino de coach o de certificado Ujú. y había el camino de introspección. Y te hacías todo el viaje. Tenía una compañera querida que ella era psicóloga, 30 40 años siendo psicóloga, y ahora habiéndose jubilado, hizo ese curso para ella entenderse en introspección. Y los ejercicios que nosotros hacíamos con otros, ella los hacía con ella misma. ¡Buah! Eso era, eso era. Y entonces después hay algunos, los yogis, no recuerdo cómo se llamaba aquel, que empezaba, ¿yo quién soy? A ver, vale, bueno, ¿y yo quién soy? Eso lo explicaba Krishnamurti de este otro yogi que tenía mucha experiencia en introspección. Y Krishnamurti decía, estar con ese hombre era, por ejemplo, la meditación vipassana, ayuda mucho. La meditación vipassana es increíble, es increíble. Es algo que está en mi lista de pendientes, la meditación vipassana. Héctor, Héctor, Héctor Cano ha hecho meditación vipassana. Si un día hacemos alguno sobre Héctor Vipassana, le invitaremos. Y quedó, eso es, te quedas en un estado muy muy latente. Y, y yo, uno de mis primeros mentores, Oriol, el jesuita, se fue a evangelizar la India. Y como dice él, la India lo evangelizó a él. Sí, claro. Y se salió de jesuita, se casó, o sea, y se dedicó a esto, a ayudar al desarrollo personal. Y decía que y entonces, habiéndose salido de jesuita, era cuando entendía mejor a Jesús. Un día, estando en una casa de colonias y estábamos haciendo un grupo de encuentro, bajé a misa porque había una capillita y bajé a misa y me lo encontré a él allí en misa. Estaba escuchando misa. Jesuita que ha dejado la orden y se ha dedicado y se ha casado y que ahora está en misa. Y cuando salimos los dos conversando. Vamos a desayunar, vamos a desayunar. Eh, y no sé cómo fue. No sé, creo que fue él. Me dijo.
te estarás extrañando de qué hago yo aquí, pues ya te lo digo yo. Ahora es cuando entiendo más a Jesús. De hecho, Jesús es una persona, un, es alguien que está reconocida por muchas otras religiones, por la maometana, creo que en la budista también sale, o sea, muy serios estamos hoy, ¿eh? Es que, El tema lo requiere, ¿no? Lo justifica, lo claro, amerita. no, por supuesto, El pero tema lo amerita. más, Yo creo que la frase es el tema lo amerita. sí, 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 por supuesto. Más allá de eso, se queda uno pensando en que, aunque hablemos del tema, quizás no hemos desarrollado eso al 100%. Nos falta, nos falta. Hace rato hablabas tú de sombras, de sombras. Otra paradoja. Cuando hacemos este tipo de ejercicios o este tipo de análisis, queremos encontrar, vamos en busca de algo que no conocemos, vamos en busca de algo que nos ayude, ¿sí? Estamos buscando la famosa luz, ¿no? Una luz que nos ilumine, etcétera, etcétera. Y resulta que cuando te metes, no encuentras esa luz de inicio, sino que te encuentras lo que tú comentabas, La sombra. Sí, sí. esas sombras. Y ahí puede venir un dejo de decepción, de hartazgo, del para qué me metí en esto, mejor sigo como estoy, Ah, etcétera, 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 etcétera. ahí viene la desazón de los que despiertan. Mucha Ujú, gente que despierta y le viene la desazón. Dice, ¿para esto? ujú. ¿Sabes qué me resuena? Sí, El cuarto tuyo oscuro que me decías. oh, ayer, sí, sí, platicamos de eso, sí. Sí, 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 es que tú lo ejemplificaste como un cuarto oscuro. Yo le adicioné el cuarto Entre los oscuro, dos fuimos creando sí, claro. un cuarto oscuro que a ver quién entraba. Es que, fíjate, yo una vez comentaba que cómo qué bonito sería, decía mi abuelo, tenía esa frase muy marcada, qué bonito sería, y luego echaba frijoles por otro lado, que nuestro cuerpo humano fuera como, tuviéramos como un zipper o una ranura donde se abriera la puertecita y sacar todo lo que no sirve, ¿sí? Todo, ya, a la basura, esto para acá, una limpieza y a lo que sigue, pero no es tan sencillo. Entonces, en lugar de hacer ese ejercicio de limpieza, es un cuartito que traemos aquí, 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 y que vamos acumulando cachivaches, dice mi mamá, ¿sí? Cosas que no sirven, ¿sí? Pero a veces, y nos sucede en la vida real, cuando nos metemos ese cuartito, resulta que cuando vamos viendo todo lo que hay, probablemente todos queramos que todo nos sirva y lo dejamos ahí por si se necesita. Ah, ese. ¿Sí? ¿Tú crees que hay cosas que nos sirvan? ¿Tú crees que puedes abrir el cuerpo y sacar cosas que nos sirven? No, por supuesto que no, lógicamente, lógicamente. Cualquier, quizá todo tiene su sentido. Otra cosa es que la necesitemos o no. Y yo estaba pensando mientras ibas hablando, ¿nos sirve? ¿Qué me voy a quitar? ¿El bazo, el hígado, una enfermedad, los excrementos? ¿Qué me quito? Lo que pasa es que no solo almacenamos órganos, almacenamos pensamientos, almacenamos rencores, almacenamos recuerdos, almacenamos también lo bueno, reconocimientos, logros, hazañas, ¿sí? Creo que eso va implícito ¿Y esos pensamientos nos sirven? eh, es que Va, es ahí va con, donde va, va, entra, va, va con bala, ¿eh? sí, Va con claro, bala. sí, va con chanfle. Es que ahí es donde entra el ejercicio de análisis del autoconocimiento. Ahí es, sí, seguro, También tenemos pensamientos negativos. sin duda, claro. También tenemos pensamientos negativos y también aquí en España estamos en un momento muy, muy malo políticamente que están saliendo.
muchas conversaciones y tal, y había un abogado que decía, hombre, sí, sí, pero si me cogieran mis audios o mis conversaciones de los últimos 5 años, yo voy a prisión. Yo voy a prisión. Dice, porque siempre hay un momento donde digo, que el tío me lo cargo, o ese tío no sé qué, o siempre hay un pensamiento caliente. Siempre hay un pensamiento caliente. Y tiene su qué. Y después, quizá hasta para que después te des cuenta de lo bruto y de lo animal y de lo sin sentido de lo que estás haciendo. Sí, 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 sí. Es como adentrarse en lo desconocido, ¿no? Total. En lo desconocido, pero hay gente que sí se avienta. Sí, se avienta en lo desconocido terrenal. Ve a ver ahí donde no te has metido, o sea, pero aquí estamos hablando de otro tipo de camino, de otro tipo eh, vamos, y ahí es donde otro refrán mexicano, donde la puerca torció el rabo, ¿sí? Y dices, no, pues mejor no me meto. ¿Para qué? ¿Qué necesidad tengo de encontrarme cosas que no quiero ver o que no quiero sentir? Pero no tomamos en cuenta que a veces es sano sentirlo para desecharlo. Hablamos de aceptación hace unos Lo, lo, capítulos. lo peor, lo peor que puedes hacer, lo peor que, o lo que no aconsejo, Uh -huh. si soy alguien para aconsejar, ¿no? Es no huyas de experimentar la sensación de sentirlo, Sí. porque vas a estar huyendo toda la vida, Es que aquí porque vas a estar huyendo toda la vida. se entrelazan algunos conceptos que tú ya habías comentado anteriormente. No, 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 sí, 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 estamos Sí, todos ahí. es que hablabas de sufrimiento, imagínate, o sea, y decías que el sufrimiento, tú decides cuánto tiempo te va a afectar, Sí, sí, el sufrimiento eres tú tú lo mismo. decides. El dolor es otra cosa, el sufrimiento sí. Entonces, si eso que vas a descubrir y que no te gusta te va a provocar un sufrimiento, tú decides si ahí te quedas o sufres tantito, lo sientes, como dices, y lo desechas, o por lo menos lo haces a un lado, que no inter... ¿Conoces, seguro que conoces a alguien con una discapacidad? Sí, señor, sí, claro. La discapacidad puede ser un dolor o no, Sí, obviamente es un dolor, ¿no? sí. Pero hay personas con hándicaps que te dan verdaderas lecciones de cómo incorporan ese hándicap dentro de su ser, de su identidad, y cómo no sufren, y que al revés, a lo mejor hasta hacen de eso, como decimos en España, hacer de su capa un sayo. Sí. Y, y dices, pero esta persona, sí, personas que no pueden ver. Y personas que han visto y que no pueden ver, porque claro, el que es ciego de nacimiento no ha visto nunca. Claro, Pero yo conozco a alguno, y conozco a una amiga, que perdió la visión o está casi perdiendo la visión. sí. Pues tiene que ser, joder. Y la ves con esa alegría, lo ves con esa... dices, pero si esta persona cuando se despierta por la mañana tendría que pensar, otro día que me voy a perder de ver. O sea, Sí. hay muchas razones para que cada día cuando te levantes, tú creo que decías el otro día, hoy parece que nos estemos sacando los trapos viejos, pero no es así, pero te resuenan. Porque decías, te levantas y miras la lista de pendientes.
hay quien no tiene pendientes. Y no te digo por qué, porque cada uno puede poner ahí lo que le dé la gana. claro. Pues porque ya se ha muerto, o porque no sé qué, o porque está muy enfermo, o porque está. Pues aún da gracias que tienes pendientes. Uy, tengo que hacer todo esto y tengo que hacer. ¿Y qué es lo que te gustaría bonito? No, es que a mí me gustaría que viniera mi mayordomo y me pusiera, me cambiaran los pantalones. Uy, 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 uy. Tú eres de este mundo, chaval. Estoy exagerando, ¿eh? Estoy exagerando. Pero es que hay gente así. Sí, sí, por supuesto, Son las expectativas y las comparaciones que nos hacemos con los demás. por supuesto, por supuesto. Y el sufrimiento eres tú el que decides Totalmente. cómo lo encajas y déjalo ya, no, 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 no des la lata. Es que a mí me duele mucho, sí, pero ya no des la lata. Pero Ujú. es que yo te... Oye, ya, cansino, eres un cansino. No sé si en México también se usa la palabra, pero Muy poco, muy poco, muy poco, sí, pero muy sí poco. Pero se entiende, ¿no? se usa así como no. Eh, Ay, caray. Ojalá después de la plática esta haya gente que se atreva a meterse a sí mismo. Aunque sea un poquito, lo que sea empezar desde lo básico, eso ya es un gran paso. Eh, hay cosas, hay cosas que se callan, ¿no? Y no las tragamos o no las comemos. Hay traiciones que se hacen a veces, o pequeñas traiciones que se hacen a veces. Es que ya cuando Eh, sale el pensamiento, Enrique, ya huimos. Totalmente, sí. Hay ciertos pensamientos que cuando ya salen, ya... Tú me compartiste un ejercicio de autodisciplina muy interesante, donde la primera parte de este ejercicio era escribir, Ah, ¿sí? Escribir. Incluso ya en la segunda parte que he leído, ya te lo sigue sugiriendo, aunque ya te da un poco más de espacio para hacerlo, pero a mí me gusta eso porque, vamos, es una manera de sacar algunas cosas que traemos, ¿sí? Te obliga a recordar, a volver a embonar algunas piezas que andan por ahí revoloteando en ese universo mental de cada uno de nosotros. Y las pones en orden y no que revivas el momento, pero lo recuerdas y quizás sea el momento adecuado de echarlo para afuera, ¿sí? Hablando de lo este que caso. dices es Uh así y te digo algo más exagerado. -huh, He visto técnicas que se llaman brain dump, uh -huh. volcado de cerebro, Okay. para personas muy activas o con personas que tienen demasiado ruido Uh -huh. en la cabeza. Y les hacen hacer un ejercicio de que cada mañana cuando se levantan y tal, empiecen a llenar papeles Sí, de lo que piensan, de ok. lo que piensan. Y que cuando terminen, cojan todos esos papeles, los rompan y los tiren. Es una Hay manera algunos, de sacar tráfico, ¿sabes? oye, en el esoterismo te hacen quemar esos papeles, ¿ya? Pum, Sí. pum, se Bueno, vuelven. el fuego siempre purifica. Uh -huh, El fuego siempre purifica. Somos simbólicos, ¿eh? Jung lo decía, que somos simbólicos. Entonces, no es y yo también puedo entender de que sea más correcto, porque, hombre, coger todos esos papeles y tirarlos a la basura, pues como que estás tirando a mi basura. Me decía una compañera, decía, ¿qué nos cuesta soltar cosas? Dice, he tenido unos zapatos que quería tirar, pero me daba pena. uh Y -huh, los tenía en la puerta de la casa durante mucho tiempo.
Dice, y el otro día que me explicaste el procedimiento de Maricondo de organizar y de ordenar el domicilio, y que entre otras cosas es cuando vas a echar algo, lo primero que, si tiras esta taza de café, lo primero que das es gracias porque si la has tenido es porque te ha hecho un uso o te ha recordado algo o te ha servido para algo. Dale las gracias y las sacas de tu vida, pero le das las gracias. Y ese arder no sería más que un proceso de limpieza, Yo recuerdo la primera vez que por circunstancias toqué, es algo muy, muy, muy interno mío, toqué unas cenizas humanas. Fue un entierro y cogíamos ceniza y cada uno pues poníamos ceniza allí en el agujero de la montaña, ¿no? Y me pareció como sucio, y cuando noté lo limpio que eran las cenizas, lo limpio, lo purificado que es, me dio mucha tranquilidad y me dio mucha, en todos los sentidos. Es decir, esto que pensaba yo que era algo parte de la conciencia comunitaria, ¿no? De, oh, los muebles, tal. No, no. He cogido cenizas, las he puesto allí, he hecho así, me he limpiado así, han quedado las manos limpias, está bien. Son experiencias, experiencias que quedan. Experiencia es una experiencia. Sí, claro, claro, claro. Recuerdo las 2 veces que he ido a despedirme de un amigo. Ujú. A despedirme, Sí, a despedirme. El primero nos invitó a comer. Nos invitó, nos invitó a comer porque se moría hace 2 años y pico. Y por ahí anda, ah, caray. por ahí anda. Un buen amigo, Jordi. No, o sea, los médicos ya le dijeron que. Y el tío, que bueno, que sí, yo me despido, pero ahora. Y el tío está allí y tal, y tiene su vida en su tal, y lo vamos a ver, y oye, qué tal, qué cual. Pero yo recuerdo que iba para el restaurante donde ibas a comer, ¿y cómo entro? ¿Y cómo le saludo? Claro, Y yo ahí pensaba, no sé cómo escuchaba de que la gente no quiere oír de desempleo porque le recuerda al suyo. O sea, cuando oye que alguien está desempleado y tal, huye del tema porque le recuerda el riesgo del desempleo. Y el desempleo es más un problema emocional que un problema de razón, que lo es, sí, evidentemente. Pero el problema, y lo traigo a colación, es porque muchas veces cuando pierdes el profesional, pierdes la identidad. Y si no tienes un poco claro lo que es ese autoconocimiento y esa propia autoestima, ahí te vas para abajo, ¿eh? Y lo sabes y por eso te da miedo. sí, Y yo, y yo en aquel tiempo que no tenía muy claro mi proceso de muerte, iba allí con miedo a mi muerte. ¿Eh? No quería verla. sí.
me di cuenta de que, bueno, y otra segunda vez, que con un queridísimo amigo que me llamó para despedirnos y estuvimos hablando frente a frente de despedirnos. Y fue, te lo digo, cuando me abrió su esposa la puerta, me temblaban hasta los empastes de las muelas. Me temblaba todo. O sea, no sabía cómo. Y ahora habría estado mucho más allí, lo hubiera estado apoyando mucho, que lo apoyé, pero lo apoyé desde la distancia, con el WhatsApp, y lo apoyé mucho, y estuve mucho con él y hablando con él. Pero hoy sería de otra manera. Ok. Necesitas pasar esa experiencia para saber cómo respondes tú. Es como el primera vez del sexo. Que- Sí. y se dice en comportamiento que siempre que haya una primera vez con alguien, siempre será una primera vez. ¿Qué pasa, José María? ¿Qué pasa cuando dentro de este proceso que estamos o que estás describiendo muy a detalle, aparece la culpa? Porque luego Mm, entro a verme y mm. si veo las sombras, si veo todo lo que he hecho, pues, y luego la maraña de la cabeza empieza a procesar esa culpa, ¿sí? ¿Cómo la gestiono? ¿Cómo la disipo? ¿Cómo? El, Sí. el problema, el problema no es la culpa en sí, sino lo que habla, por ejemplo, la RFT, la teoría de marcos relacionales, Ujú, de cómo una cosa lleva a la otra y la relación de las similitudes, ¿no? ujú, Y entonces llega un momento porque nuestra mente trabaja por similitud. Esto se parece a esto y entonces salta la sinapsis y vamos trabajando, ¿no? ujú. Entonces llega un momento donde te fusionas y te puedes llegar a fusionar de decir, si yo tenía la culpa, yo soy culpable. Y ahí te fusionas y te fusionas tú con la culpabilidad y ahí te quedas enganchado. Y eso pasa como con la electricidad, te quedas enganchado. Y de ahí es difícil salir. Ahí es difícil salir. Bueno, hay manera de salir, hay la de fusión, hay que trabajar, pero solo, porque si tú te has enganchado y tú dices, no hay peor verdugo que uno mismo. Peor verdugo que uno mismo. Y más déspota. Y además, el cabroncito sabe dónde duele, ¿eh? El cabroncito sabe dónde duele y da fuerte, ¿eh? Pega duro. Entonces, la culpa. En la cultura cristiana se trabaja con la culpa, pero son dos conceptos. Así como el otro día hablábamos de dos niveles de perdón, aquí hay dos niveles de culpa. Ok. La culpa es la culpa psicológica, que eso Ujú. es chunga, y otra cosa es la culpa cristiana, ¿no? La culpabilidad, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Sí. Eh, Ahí es que no podemos entender la culpa cristiana si no la entiendes dentro del proceso de la remisión de los pecados, propósito de enmienda. ¿Recuerdas toda la confesión, ¿no? Y había propósito de enmienda, examen de conciencia, y había todos unos procesos, porque claro, la culpa está muy relacionada con que tú tengas la intención de no volver a pecar, a tener la culpa. Ajá. Entonces está dentro de un proceso y de alguna manera. Otra cosa es la culpa, cuando tú dices, es que yo soy culpable, Sí. me siento culpable, ¿no?
por mí ha pasado esto. Ok. Ah, vamos a entender hasta dónde puede ser culpable y hasta dónde no puede ser. Que creo que a veces nos disparamos muy fácilmente y mm, nos han enseñado eso, porque de pequeños te venían tus padres. Tú has sido, porque tú has sido, y mira Sí, cómo es. Siempre haces las cosas mal. Y si tenías hermanos o hermanas, ves, es que tú. Bueno, pues vale, pues seré yo. sí. Y no lo estoy culpabilizando, ¿eh? Estoy diciendo cómo se genera el comportamiento. Y un comportamiento que se genera por unas maneras y por unas formas, al final queda como un condicionamiento. Y eso es lo chungo. Yo creo que una de las preguntas que podemos hacer después de haber escuchado esta parte de la plática es si estamos dispuestos a conocernos, aún Mm. sabiendo que nos vamos a encontrar cosas que no nos van a gustar, ¿sí? Que no nos van a gustar. El problema es por qué asumimos que no nos van a gustar. Sí, claro, porque ya tenemos quizás un antecedente en ese Un recuerdo. prejuicio, Así un es, prejuicio. es correcto, es correcto. Porque Pero sin embargo, no lo hemos estás hablando analizado. antes de entrar en la habitación. Sí, Estás hablando antes de estar en la habitación. A lo mejor cuando entres en la habitación entenderás de que esa suciedad pues es lógico porque hace muchos años que no entraba alguien allí y porque eso tal, y que tiene su lógica y si tiene su razonamiento y tiene su... Pero claro, desde fuera ujú, dices, es que no me va a gustar. sí, Pero ahí eso es un prejuicio porque no sabes si te va a gustar o no te va a gustar. Esto me está sonando, Enrique, me está sonando, yo sé por qué no quiero comer macarrones. Y aunque no los he comido nunca, yo sé por qué no quiero comer macarrones. sí. ¿Vale? Yo lo sé. Del niño pequeño con 3 o 5 años que no como macarrones. ¿Por qué? Porque los ve con tomate y tal, y los ve sucios, no le gusta que no como macarrones. Y ya está, se acabó. Y Sí, estamos intentando entrar por un hecho racional, algo emocional. Y el niño sabe que tiene razón. Porque te está diciendo, ¿cómo va a ser de que tú sabes si no los has comido nunca? Que me es igual, que yo sé que no me gustan los macarrones. nos pasaba de niños. Yo me acuerdo con mi abuelo, Eh, eh, oye, cómete esto, es que no me pues, gusta. Y ya no me lo gusta. probaste. No, No. Entonces, ¿por qué dices que no te gusta? Quizás el aspecto, quizás el el aspecto olor, no era agradable. exacto, el olor, o sea, muchas cosas, ¿no? Sí, 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 Eh, sí, sí. yo te digo, en lo personal, aunque yo vivo en un puerto, a mí no me gustan los mariscos, no, no los acostumbro, no, porque, y quizás sea algo, un buen ejemplo que estamos platicando, el aspecto, el olor, de repente ¿Qué te recuerda eso? ¿Qué te me recuerda? recuerda el pulpo vivo ¿Qué cuando te lo veo envuelto. condiciona? Sí, o sea, no soy muy ad hoc, no soy muy afecto a eso, El trato de marisco no te ha evitarlo. hecho nada, Enrique. No, El marisco no te ha hecho no, no, nada. no, 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 no. Algo pasó que te condicionó de que ese olor, ese aspecto, ese Sí, tal, te probablemente, produjo un rechazo. Y a probablemente partir sí, de ahí dices, paso. A mí me probablemente pasa sí. con el pescado. El marisco sí, ¿eh? Todo el marisco que no quieras me lo envías. Ok, ok, perfecto. Muy bien. Qué interesante poder platicar de cómo podemos nosotros mismos, sí, conocernos un poco más. Pero hay algo importante que yo quisiera puntualizar contigo. Creo que tú lo comentaste en una parte de la plática. Es un camino que cuando se decide uno hacerlo, no sé si la pregunta sea, no es conveniente o no se puede hacer solo. Se puede hacer solo.
hay métodos de autoindagación, ¿eh? Lo que pasa que mucho trabajo de lo que yo he hecho ha sido solo. Ujú. Y te digo que eso, los filósofos griegos decían la mayéutica, Sí, lo que tú encuentras, o sea, el buen coach o el buen psicólogo, sí. no te dice las cosas, sino te lleva a que tú las encuentres. Y Por eso es, generalmente él no te va a decir algo, porque si yo te planteo alguna cosa y tú me lo dices con una frase de Tampico, tú te entiendes, yo no. Pero es que sí, me entienda yo o no, no importa. El que se tiene que entender eres tú. claro. Entonces, si yo Sí, te acompaño, yo hago preguntas, pero hago preguntas no para aclararme yo, sino hago preguntas para que te aclares tú. Ese es el objetivo. Dejarse acompañar siempre. Yo he tenido tiempo, o sea, yo he necesitado mis mentores y muchas veces no, no he valorado el trabajo que han hecho. ajá, Con el tiempo lo he entendido y he dicho, bo", lo que me dijo, bo". Y te caen piedras, ¿eh? Te caen piedras porque dices, "Ay, aquel dijo eso". Corbera dijo, puedes reescribir tu vida. Estás loco. La vida que has vivido ya has vivido. No, no. Hoy te digo que puedes reescribir tu vida. La puedes resignificar a la luz de los nuevos valores y de tu visión más piadosa y con compasión, que a lo mejor estás siendo muy duro contigo y a lo mejor estás siendo muy exigente cuando no lo debería ser tanto, probablemente, probablemente. probablemente. Probablemente o posiblemente. Lo Posiblemente. que Eh, Estaba leyendo aquí en la previa que, que, com- que leemos antes de entrar, que tú estás aquí proponiendo, le llamas tres rituales, sin huella, sin filtro, sin humo, sin filtro, ¿sí? De esto que estamos hablando un poquito. Ahorita que hablábamos de que se puede hacer solo o acompañado. ¿Sí? Dice, cuestiónate diariamente. Hazte una pregunta diaria, cada mañana. Eh, Esto es muy común, que no lo hacemos porque siempre nos levantamos al filo de la hora, este, en automático. en automático, correcto. El otro que comentaba era el silencio con tu cuerpo, ¿sí? Algo que Ese, hoy es ese muy es complicado hacer, José María. Eh, Vete a caminar sin un teléfono, sin un dispositivo, como lo hacíamos hace 30 años, ¿sí? Hoy es casi imposible hacer. Y la otra es escribir. Tú le llamas la carta al yo exiliado, ¿sí? ujú. Puede escribir. Creo que son tres técnicas sencillas que nos pueden ayudar a empezar a adentrarnos a todo este camino que tú nos has descrito, eh, y seguramente vamos a encontrar sin sabores, sombras, ¿sí? Cosas que a lo mejor vamos a revivir, a rememorar, a recordar, pero que quizás sea el mejor momento para poder empezar a ponerlas en el lugar donde ya no nos afecte tanto, no nos enturbie tanto, ¿no? Sin duda. Fíjate que tuvimos el apagón español Sí, señor. y, y tenía amigos mexicanos y hay uno que trabaja mucho con radiónica y con temas de campos de fuerza y con temas de Ujú, campo cuántico. Y ellos saben, y creo que ya lo he comentado, que yo tengo acúfenos, que a veces hay momentos donde me siento los pitidos y bueno, aquello que decíamos, yo puedo.
Dice que hay gente que se vuelve loca con los acúfenos. Sí. Yo ahora mismo los tengo presentes porque estoy hablando de ellos, Ujú. pero generalmente no, ni... ¿Por qué? Porque he decidido no sufrir con ellos. Ah, Y fíjate que lo divertido, traigo a colación esto, porque este amigo le expliqué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y cómo fue? Y tal. Y me dice, oye, ¿y en aquellos momentos escuchaste los acúfenos o no? Digo, tócate las pelotas. Nosotros estábamos a ver qué pasaba y a ver qué ocurría y a ver qué no sé qué tal igual. Y tengo yo que fijarme en los acúfenos. sí, Digo, ¿y por qué, Héctor? ¿Por qué? Dice, hombre, porque era el momento perfecto porque no había campos eléctricos. Habían desaparecido todos los campos eléctricos y era el momento perfecto de estar en un territorio virginal sin campos eléctricos. ajá, Y eso es un poco como lo que decías tú del, del, del silencio, ¿no? De tan difícil que es, y tan difícil que es el silencio eléctrico y tan difícil que es el silencio de ruido y tan difícil que es encontrar el silencio, la omisión de tantas cosas, porque hoy por hoy lo tenemos todo como muy contaminado. sí. Eh, nos has, eh, nos has inmerso en el tema haciéndonos la mención de que el autoconocimiento es un regreso, ¿verdad? Vamos a, vamos a regresar a vernos, ¿sí? Como si sacaras tu agenda y empezabas a ver los que tienen la oportunidad y les gusta anotar lo más importante que hayan hecho, porque hay dos maneras de hacer la agenda, los que anotamos lo que vamos a hacer y los que anotan lo que ya hicieron ese día, ¿sí? Ya Ujú. están leyendo y viendo y recordando. El journaling. Así es, así es. Ujú. Yo, después de escucharte, yo no sé si esas personas que hacen ese ejercicio realmente apunten todo lo que viven en un día, tanto lo positivo como lo negativo. En el entendido que alguna vez lo van a leer. Yo tengo un tío que lo hace, tiene como 10 años de hacerlo, tiene como sus 10 agendas y lo hemos cachado cuando hemos ido a casa leyendo alguno de sus años y recordando y viendo. Pero vamos, en un ejercicio interior muy de ellos, yo no sé si eso se haga de manera integral o solamente queramos recordar lo bueno y anotamos lo bueno de cada día, que también se vale, ¿no? Todo está bien. Claro. Yo, yo, yo pensaría, o sea, ¿cuántas vidas necesito para vivir mi vida? Otra vida para escribir lo que me ha pasado y otra vida para leer lo que he vivido. Uh-huh. Porque ya me daría angustia pensar solamente en decir, oye, de los últimos 10 años, ¿qué día voy a mirar? Sí, ¿O lo hago así aleatoriamente? sí, sí, sí. Que sería brutal el ejercicio, ¿no? De poder revisar un día y que digan el 26 de agosto del 2022. ¿Dónde estabas tú? Sí. Estaba en tal sitio, pasaba esto, pasaba esto, pasaba esto, pasaba esto, pasaba esto. Fíjate ahora a la luz de las circunstancias cómo entiendo cómo escribía eso, ¿no? Sin duda. Mm. Fíjate que te voy a compartir algo. Antes de la pandemia yo tenía esa costumbre y de repente no lo hago muy seguido, pero alguna vez lo hice hace como unos meses y saqué esa agenda donde estaba escribiendo algunas cosas y me pasó algo, pero a la inversa. Yo me sentí mejor persona que hace 4 o 5 años que lo hacía, después de haber leído lo que leí. Ujú. ¿Sí? Habías visto Incluso la elevación de conciencia. hasta me pregunté yo mismo, ¿cómo diablos llegué a hacer esto? Si estaba mal.
que estaba incorrecto, si no me aportaba nada, si no me llevaba a ningún lado, ¿sí? Dices, híjole, y tienes que ir depurando. Mira, hace un par de semanas yo agarré mi agenda dominical, que los domingos siempre, una parte del domingo lo uso para poder acomodar la semana, y dije, ¿por qué estoy anotando esto que no es más que una actividad que aunque no lo anote, me acuerdo que la tengo que hacer? Entonces cambias el enfoque a algo que te aporte un poco más en otros sentidos, ¿no? ¿Sí? Pero al final volvemos al mismo tema de inicio. Tienes que meterte en lo que estás haciendo o en lo que ya hiciste para poder ver si realmente en ese momento es útil o no es útil, porque también quizás en su momento fue útil y ahora no lo es tanto. ¿Sí? Fíjate que te estaba escuchando y estaba pensando desde el punto de vista de simplificar la vida, ¿no? Sí, esa es la Y frase correcta. pensaba, joder, perdón, ¿cuántas palabras está utilizando Enrique? Uh -huh. Y pensaba, en el fondo se reduce todo lo que está diciendo, que estoy de acuerdo en ello, Uh -huh. pero todo lo que se reduce es a la fricción límbica y si tú vas a hacer o no vas a hacer y si quieres hacer o si no quieres hacer. Es que yo esto no quiero hacerlo porque, es que porque tal, y ese es mi condicionamiento y es que yo no tengo ganas, pero es que yo de alguna manera tal. Oye, pues sí es mucho más fácil, hazlo y acábalo. A veces hay muchas fricciones de estas que es que verdaderamente llevas 2 o 3 semanas dándole a la cabeza con eso que estás que lo tienes que hacer, que lo tienes que hacer, pues ve y hazlo. Claro. Y si no, acuérdate, palomitas de maíz. Ah, sí, claro. La tenga, las palomitas Te de maíz. haces, te haces palomitas, empiezas con una y dices, me prometo que los 10 minutos, si digo que lo dejo, ¿eh? Lo Sí. dejo, ¿eh? Vale, voy a empezar. Ya verás cómo no lo dejas. A mí no me ha pasado nunca, ¿eh? A mí siempre, pocas veces lo he hecho, pero si lo he hecho, ahí te quedas. Sí. En todo esto que hemos platicado, José María, hay una palabra que no hemos dicho, pero que creo que se Ah, acomoda muy bien a esto que estamos diciendo. Este proceso es un proceso incómodo. es, ah, No sé si la palabra sea correcta. lo es, lo es. Lo que pasa que tengo mis dudas sobre si ahí el lenguaje está haciendo de las suyas. Uh -huh. Y lo es un proceso incómodo. Pero que ganas comodidad y ganas genuinidad y que ganas, o sea, sí, y te diré que qué cosa que haces es cómoda. Cualquier cosa que hagas tiene su incomodidad física o emocional. Y más si es para un cambio positivo, ¿eh? Para- Sí, lógico. y para cambiar paradigmas de hace años, que Así dices. es, así es. Oye, Entonces, si, sí, si yo, si yo he sido así tantos años, ahora vamos a tener que cambiar. Pues ¿por qué no? bueno, pero sin perder quizás esa esencia que te caracteriza, ¿sí? Pero tú Hay, tienes la necesidad de cambiar en algo, ¿eh? hay un humorista que tuvo un ataque psicótico muy fuerte, Martín, no sé qué, aquí en España, y escribió un libro que se llamaba Por si las voces vuelven. Oh, Es muy bueno, porque él sentía voces y tal. Tuvo un brote psicótico muy fuerte, le daba a cierta droga, no demasiado, pero, o sea, y estaba con mucho estrés y bueno, se ve que no salió volando por la ventana pues porque Dios no quiso, ¿sabes? Porque se ve que
Y, y él escribe el libro, bueno, es que, escribe historias de cómo se discutió con el psicólogo. Es una historia bastante divertida, es bastante para leer. Y hay un trozo que me gusta que dice, yo, yo no estoy de acuerdo, es una opinión de él, de la gente que dice, es que así soy yo o yo soy así. Y él decía, yo he sido de maneras distintas y dice, yo lo que diría es, y- yo soy así, coma, de momento. Es un tío que domina muy bien el léxico y el lenguaje. Decía, yo soy así de momento. Y yo por eso a veces cuando me digo, es que nada, bueno, de momento. Pues digo, somos seres cambiantes y va cambiando los escenarios. Claro, va cambiando y Y- va. Yo recuerdo una discusión que tuve con un cuñado. Sabes que Ujú, todos tenemos un cuñado. sí, Y ese cuñado me decía, es que la gente no cambia. Y yo que tengo casi 50 y tantos años, yo no voy a... Pues 65 y para los 66 y creo que estoy en constante cambio. O sea, no me preguntes por algo para que te lo confirme a pie juntillas, porque mañana a lo mejor te digo, sí, no, depende. Te digo lo que pienso hoy y lo que hoy argumento. ujú, Ya, yo creo que ya, salvo algunos valores, pocas cosas voy a defender. Valores sí, porque de alguna manera para mí valen y de alguna manera no es discutible para mí. O sea, sencillamente ese es un valor y ese es un valor, como no discuto los valores de otros. Lo que puedo discutir son los argumentos que esgrimen las personas para que estos sean sus valores y eso sí que es discutible, ¿no? Pero es que mi valor es la igualdad. ¿Qué vamos a hacer? Porque entonces es que estamos hablando de que si no hay igualdad es que entonces hay alguna otra cosa que está fastidiando la igualdad. ajá, Corrupción o no sé qué o no sé cuántos. Entonces estamos confundiendo los términos. pues sí. Ya está. José María, qué Al gran menos lo plática. intento, al menos lo Sí, no, intento. claro, claro. Qué gran plática y seguramente cuando hablemos de otros temas, como siempre lo decimos, pues va a salir esto, va a salir esto. Me estoy imaginando ese debate de ideas de autodisciplina que ya nos adelantaste la vez pasada, Sí, sí, ¿sí? sí, 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 sí. Donde va a salir parte de esto, donde va a salir Sí, sí, seguramente sí, sí, parte de sí. esto. O sea, eh, vamos, se me hace muy rico todo esto si lo vamos Qué, qué, qué entrelazando. gran libro y qué gran concepto la autodisciplina, porque hasta que no entras en el concepto de autodisciplina de Theodore Bryan, ¿eh? O sea, porque cada uno tendrá su concepto de autodisciplina, ¿no? Pero yo he Sí, tenido discusiones filosóficas con gente, es que a mí la disciplina me da aversión. Por eso está la autodisciplina. Y dice, sí, hombre, además, disciplina la propia. Pues es la que tú aceptas. sí, Pero la verdad es, ¿por qué no estás aceptando ese proceso? ¿Qué miedos hay y qué creencias hay ahí escondidas? Empieza a buscar. sí, 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 sí. Y Empieza a buscar. vamos a conocer que tenemos ahí un ser adentro que ahí nos anda saboteando ideas y que ahí Sí. nos anda mal aconsejando a veces, pero que hay, eh, hay técnicas, no para eliminarlo, para mantenerlo tranquilo, controlado y seguir Hay adelante. una, hay una frase que me encanta, no la recuerdo bien, pero la idea es clara. Decía, la mente le importa madre
si es verdad o es mentira, si es blanco o si es negro. A la mente lo que le importa es salvaguardarte. Salvaguardarte lo que la mente cree que hay que salvaguardar. Sí, Entonces, no le preguntes a la mente, ¿eh? pues no. No Interesante. le preguntes a la mente. José María, pues seguimos adelante. Muchas gracias por estos minutos. Y si logramos incomodarte, a ti que nos escuchas, ¿Eh? no ignores esa señal. No ignores esa señal porque de verdad, al final, creo yo, vale mucho la pena el hacer esto y poder enmendar el camino si es que hay que hacerlo, o por lo menos, como dice el adagio, viajar más ligero, ¿sí? Y poder seguir cosechando experiencias y todo lo que vamos viendo a lo largo de esta aventura llamada vida. Mi querido José María, como siempre, agradecido por este conocimiento y pues seguimos con estos capítulos. Nos falta todavía hablar de algunas teorías orientales que están muy interesantes también, ¿sí? Y este tema de la autodisciplina y algunos otros pendientes por ahí que vamos a tener y que vamos a compartir con todos. Un abrazote como siempre hasta Barcelona, lo mejor de lo Un abrazo mejor hasta para este México. mes de junio, como siempre, y aquí seguimos en contacto. Señores, muchas gracias, pásenla bien Un y nos abrazo. vemos en la próxima. Venga.